Molti di noi sono stati in Spagna. Molti di noi conoscono il sole caldo di Spagna e le meravigliose spiagge. Ma gran parte dei turisti non sa che i tribunali spagnoli accettano false accuse. Nelle cause conflittuali in ambito familiare, i tribunali spagnoli accettano false accuse se presentate da donne. Ogni giorno 400 donne in Spagna si rivolgono alle autorità e presentano altrettante denunce contro uomini. Dietro al paradiso vacanziero spagnolo e l'ospitalità amichevole degli spagnoli si nasconde una tragedia nazionale. Una tragedia che peggiora giorno dopo giorno. Il trattamento sbilanciato tra donne e uomini. Questo sbilancio si è manifestato la prima volta nel 2004, quando la Spagna elesse un nuovo governo sotto la leadership di José Luis Zapatero del Partito Socialista PSOE. Y queremos una Europa unida y fuerte para defender la paz en el mundo. José Luis Zapatero con il suo governo scrisse una nuova legge, la legge sulla violenza di genere, con l'obiettivo di proteggere le donne. Hemos impulsado una buena ley para proteger a las mujeres que sufren malos tratos. Una España mejor. In pratica, il risultato di questa legge è che quando una donna accusa un uomo per violenza domestica, l'uomo è immediatamente dichiarato colpevole e deve dimostrare di essere innocente. La donna deve solo premere il pulsante e chiamare la polizia. La polizia non fa domande e non svolge indagini. La donna non deve presentare alcuna prova o evidenza. La sua sola parola è sufficiente. L'uomo va direttamente in prigione. Dopo 48 ore in prigione, l'uomo appare di fronte a una corte. Alcuni esperti hanno allarmato il governo sulle conseguenze di questa legge. Una di queste è María Sanahúja, giudice del Tribunale regionale di Barcellona. Usted hizo una alerta en sus declaraciones de que la mayoría de las denuncias hechas por mujeres eran falsas. ¿Fue esto una gran sorpresa para España? Yo describí una realidad en la cual efectivamente afirmé que por supuesto se cometían muchas denuncias, se cometía el delito de imputar falsamente hechos delictivos a hombres. Lo que yo expliqué en el 2004 es que algunas mujeres estaban utilizando el Código Penal, pero incluso sin inventarse nada, para obtener mejores condiciones en los procesos de divorcio o de separación, por venganza muchas veces, para obtener mejores condiciones económicas, utilizando a los niños en todos estos procesos. L'allarme del giudice María Sanahúja è stato confermato. Su base giornaliera delle 400 denunce depositate, il 90% è falso. La ley yo no puedo ver a mi hijo. A mí se me ha acusado injustamente de maltrato cuando yo no he hecho nada. Llevo sin ver a mi hijo un mes. ¿Desde cuánto tiempo él no puede ver a sus hijos? Pues desde hace 6 años. Ahora mismo lleva 7 meses sin ver a su hijo. Los juzgados son tremendamente lentos y no acaban de resolver. Más que justicia, yo le llamaría casos de terror. In media, le donne spagnole presentano 350 false accuse ogni giorno contro gli uomini. Molte persone finiscono coinvolte e le proteste di padri e nonni sono in crescita. Più di 30 associazioni hanno protestato contro la legge e la prassi dei tribunali spagnoli. Abbiamo chiesto a Francisco Zugasti perché ha creato l'associazione Pro Justicia. Bueno, en mi caso pasa por todas estas canalladas de los juzgados, que no te dejan hablar, no te dejan preguntar, no te dejan presentar pruebas, no te dejan presentar testigos. A mí me han quitado hasta la patria potestad en un procedimiento judicial,
del que yo no tenía conocimiento. A Sgasti non è stato permesso di parlare in tribunale, né di fare domande, né di presentare testimoni. Ha perso ogni diritto di vedere i suoi 2 figli e la sentenza è stata pronunciata prima del processo. Un altro pioniere contro la legge sulla violenza di genere è lo scrittore e giornalista spagnolo José Díaz Herrera. Suo è il libro L'uomo castrato. Il suo libro è un riassunto dei suoi studi su più di 3.000 casi documentati dai verbali giudiziari. Ha scritto: la legge sulla violenza di genere è come una pistola puntata contro gli uomini. Nel 2005 sono stati arrestati 160.000 uomini. Abbiamo chiesto a uno specialista in diritto di famiglia la sua valutazione sulla legge contro la violenza di genere. La ley de violencia de género solamente protege a las mujeres. Es decir, es una ley que entiende que cualquier ataque, cualquier atentado que realice un hombre contra una mujer es porque se prevale de su condición de hombre. Es decir, se crea una ley de autor. Por ser un hombre ya está agravado el delito, lo cual jurídicamente es una barbaridad. Mi mujer se fue de casa, puso 2 denuncias por maltrato psicológico que fueron sobreseídas. Pasas 48 horas en un calabozo detenido por maltratador, aunque no hay ninguna prueba. Pues la situación es penosa, toda vez que lo que se está fomentando en vez de los acuerdos, lo que se está fomentando es la confrontación entre los excónyuges y dando lugar a situaciones más que lamentables, sobre todo de los niños que se ven que son los mayores afectados en estos jaleos. ¿Por qué las mujeres están a utilizar el Código Penal como el primer recurso? Porque todo las impulsa a ello. Les está diciendo que la primera vez que alguien las grite, vayan corriendo a denunciar. Y eso es terrible para las propias mujeres y sobre todo para las que están en situación peor. Il Ministero spagnolo per le pari opportunità ha un'altra insegna al suo ingresso, Istituto per le donne. E il ministero, guidato dalla 31enne ministro Viviana Aido, ha assunto diverse iniziative pubblicitarie per dimostrare che il padre è essere cattivo e la madre la parte buona. Il ministero ha reso questa cosa chiara a tutti, anche ai bambini. Mamá, solo quiero ser un niño. No quiero tener miedo en casa. Dormir tranquila, sin escuchar gritos ni golpes. Cateo porque no puedo estudiar. No puedo seguir haciéndome la sorda. Mamá, no lo hagas por nosotros. Hazlo por nosotros. Actúa. Ante el maltratador, tolerancia cero. Ministerio di Igualdad, Gobierno de España. Le migliaia di vittime tra gli uomini spagnoli hanno soprannominato il ministero il castello delle femminazziste. Un istituto per le donne associato alle pari opportunità sull'entrata principale del ministero è una prospettiva tutt'altro che credibile. In ogni caso, la gente è diplomatica e costruttiva e il termine femminazzista è percepita solo sotto la superficie. Considero que las leyes deberían dar más igualdad a los padres y a las madres para compartir con los hijos la crianza de ellos. Tengo una hija con una chica extranjera de la cual la veo poco, me han quitado la custodia por una simple denuncia falsa. Yo vengo a la manifestación porque estoy sufriendo un maltrato judicial, un maltrato institucional con mi hijo. Entonces estoy luchando porque todos los niños tengan el derecho a la parte paterna y la parte materna. Los tribunales españoles están saturados y no pueden atender como justiciables los derechos del niño. Están totalmente saturados y no intervienen adecuadamente. Pues mire, es una injusticia para los padres, porque automáticamente la custodia compartida siempre se da a la madre, sin mirar si la madre es más idónea que el padre o si los dos tienen la idoneidad, porque si antes de casarse pueden tener a los hijos, ¿por qué después no? ¿Es correcto que en la ley de violencia de género no existe la presunción de inocencia? Vamos a ver, la ley de violencia exactamente lo que establece es la presunción de veracidad de la denunciante. Por tanto, se produce pues, una conculcación de derechos porque prácticamente lo que tiene que hacer el hombre denunciado es demostrar que es inocente. ¿Por qué los jueces no persiguen las falsas denuncias? Pues no lo persiguen por 2 motivos. 1, por dejadez y 2, por un problema que está inserto en la propia ideología de género. Porque aquí se parte de la premisa
que claro, que los delitos de género son delitos que se cometen en el ámbito doméstico y por tanto que es muy difícil probar si existió o no existió. Por tanto, se entiende que hay en ocasiones en que se tiene que absolver porque no hay pruebas. Claro, eso supone una maldad tremenda a la hora de interpretar la ley, porque sin embargo, si hay casos, yo reconozco que hay casos en que es muy difícil probar si existió o no existió lo que se denuncia, pero hay otros casos donde sí se logra demostrar que lo que se denuncia es falso y la negligencia es absoluta. Es absoluta porque aquí es una cuestión ideológica, no es una cuestión de principios jurídicos. Il caso di Paco è un esempio di come il sistema giudiziario spagnolo gestisce il diritto di famiglia. Il suo è un caso tra le migliaia. Me separé de la madre, aunque no era casado, cuando nuestra hija tenía tan solamente 1 año de edad. Tras la separación, compartimos la guarda y custodia de nuestra hija y podía verla todos los días y estar con ella. Paco scoprì che sua figlia di 3 anni veniva lasciata incustodita. Si è recato in tribunale con prove sostanziali dalla scuola, psicologi, investigatori e ha chiesto l'affidamento. Immediatamente la sua ex ha depositato 14 denunce basate su false accuse contro di lui. Una di queste era orribile, una falsa accusa di incesto. Il tutto senza presentare un referto medico, solo la sua parola è stata sufficiente. Il tribunale ha rigettato tutti i testimoni presentati da Paco e le relazioni tecnico-giuridiche che dimostravano che la minorenne non era mai stata abusata. I giudici non hanno fatto a Paco una singola domanda impedendogli di difendersi. Pase a otra cuestión o sobre otra pregunta, pero no insista otra vez en la misma pregunta porque no se lo voy a permitir. Pues quiero hacer constar mi protesta. I giudici hanno seguito la procedura spagnola. Il tribunale ha dato l'affido alla madre. Il giudice, donna, ha permesso a Paco di vedere la figlia in una residenza protetta, sotto la supervisione di assistenti sociali, guardandolo a una distanza di almeno 2 metri. En muchísimos casos, los hombres no son interrogados por los jueces, tampoco pueden presentar testigos. ¿Es correcto que solo la palabra de la mujer es lo suficiente para imputar al hombre? Estamos haciendo justo al revés de lo que hacíamos hace unos años. Antes enviábamos a las mujeres a casa y no les recogíamos en muchas ocasiones ni la denuncia, y ahora el mismo atropello lo estamos cometiendo con los hombres a los que bueno, yo quiero creer que siempre se les escucha, porque es desde luego obligación, y aquí también, si ocurre eso que está diciendo, sería con la connivencia de los letrados, porque el juez tiene obligación de escuchar al imputado, y debería hacerlo en todos los casos. Y el Estado nunca debería permitir que se utilizara a los niños como arma arrojadiza, porque el daño que les estamos causando es terrorífico y de unas dimensiones que vamos a ver el problema social pues en no mucho tiempo, y después no sé cómo lo vamos a arreglar. José Antonio, a Siviglia, è un altro delle migliaia di casi di uomini che hanno patito su di sé gli effetti della legge sulla violenza di genere. È stato messo in prigione per 11 mesi a causa delle false accuse dell'ex moglie. Mi mujer, después de la separación, al año más o menos de separarnos 2 años, empezó a poner denuncias falsas, pero eso, el ordenamiento llegó, me daba igual, y después puso otra denuncia. Al llegar a otra denuncia, ya según el juzgado, he incrementado el ordenamiento y tú para la prisión. Después, stando in prigione, ha puesto denuncia tras denuncia. Dopo 4 anni di attesa, gli esperti medici forensi hanno provato che l'ex moglie si era procurata da sola le ferite solo per accusarlo. Actualmente tu hijo tiene 12 años. ¿Cómo es tu relación con tu hijo? Pues conmigo. Yo ahora mismo, tras esta situación que ha sido muy larga y penosa, yo he estado 5 años sin ver a mi hijo, aún sigo sin verlo. Se ha puesto un poder excesivo en manos de las mujeres, porque se ha dado un valor a la palabra de una mujer absolutamente excesiva. Pero en los últimos años, la palabra de una mujer en España equivale a la verdad.
Y esto es una barbaridad, como un templo. ¿Qué derechos tienen los hombres? Los hombres, ninguno. Mientras que para el hombre que se queda en la calle no hay ni viviendas de protección, ni hay ayudas económicas, ni hay sistemas de reinserción, ni hay sistemas de tratamiento terapéutico, porque claro, estos hechos a muchos hombres lo que les produce son daños psicológicos, porque se encuentran de la noche a la mañana con una denuncia de algo que no han cometido. Y así como las mujeres tienen, si quieren, psicólogos a su disposición, los hombres no tienen absolutamente nada, nada de nada. Il Ministero spagnolo per le pari opportunità e l'Istituto per le donne offrono un ampio spettro di aiuti alle presunte donne maltrattate. Sostegno sanitario d'emergenza, sostegno finanziario, offerte di lavoro, eccetera. Al contrario, non esiste assolutamente alcun aiuto per i circa 125.000 uomini che finiscono in prigione ogni anno. Anche i nonni protestano. ¿Por qué has venido a la manifestación? Por apoyo de las injusticias cometidas, en este caso con mi hijo, y generalizando con todos los padres que por denuncias falsas a mi hijo concretamente en 4 horas lo dejaron en la calle sin nada. ¿Es correcto que hay casos de hombres que tras recibir una denuncia tienen pocas horas para dejar sus casas? Pocas o ninguna, porque hoy en día con la ley de violencia de género, desde el momento en que se presenta una denuncia, sin necesidad de ninguna prueba ni de ningún indicio, se procede automáticamente a la detención del hombre. Es toda la presión que conduce a que los jueces tengan temor y por tanto hagan una aplicación de la ley a veces de una manera muy automática. Cuando una mujer venía, pedía una orden de protección, una orden de alejamiento, la concedían de una manera muy automática, sin tener en cuenta cuáles eran las pruebas que habían en ese proceso. Y esto ha causado daño, porque la policía ha procedido a la detención de miles de hombres con muy pocas pruebas, con muy pocos indicios, y los jueces los han puesto en libertad, pero dictando esa orden de alejamiento. Se le mete en un calabozo y a las 48 horas se le pone en disposición judicial. El juez a lo mejor no acuerda ninguna medida, pero ya se ha pasado 48 horas y no ha habido ni autorización judicial ni ha habido ningún tipo de indicios. Y una vez que sale de prisión, o sea, que sale del calabozo, claro, no puede volver a su casa. No puede volver a su casa porque se arriesga a que su mujer o su pareja le vuelva a presentar otra denuncia. Entonces tiene que acudir a amigos o a alguien que le acoja, porque tampoco hay medidas de acogimiento para estos hombres que se encuentran en la calle de la noche a la mañana. L'osservatorio del governo spagnolo sulla violenza di genere mostra nelle sue relazioni che ci sono state 142.000 accuse contro uomini soltanto nel 2008. Di esse il 13% si è concluso con la detenzione. Ma che fine hanno fatto le altre accuse? Se il 13% era colpevole, che fine ha fatto il restante 87%? Il giudice Francisco Serrano del Tribunale Familiare di Siviglia ha dichiarato che solo il 9,7% dei procedimenti termina con la detenzione. Francisco Serrano ha lanciato un allarme rispetto agli aspetti ingiusti della legge sulla violenza di genere, ha addirittura confrontato la situazione con quella della base di detenzione di Guantanamo. Ha definito la nuova proposta di legge del governo per facilitare il distacco tra padri e figli una sorta di olocausto. Esta ley viola también las propias leyes españolas. Yo no creo que sea la ley la que viola los derechos fundamentales. Puede ser discutible y muchos podemos entender que sí, pero el atropello a los derechos fundamentales se produce en la práctica policial y judicial. En la duda existe presunción de culpabilidad y en la duda se detiene. Y en pocas horas y sin mucha investigación se lleva el tema al juzgado, que como están atascados, en pocas horas y sin mucha investigación se está decidiendo qué es lo que se tiene que hacer. Y esto de imputarle a alguien un delito sin investigarlo mínimamente, con carácter previo, es lo que atropella los derechos de las gentes, porque los seres humanos tenemos derecho a la presunción. Fuori Madrid abbiamo incontrato Guadalupe de la Fuente, la presidente dell'associazione Nonni separati dai loro nipoti.
¿Qué razones te llevaron a crear la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos? Bueno, pues después de ver la separación traumática de mi hijo y ver cómo actuaban los jueces y hablar con más personas que se encontraban, no ya solo de mi entorno, sino pues a nivel laboral, que hablábamos del tema de las separaciones, y ver en qué situación se encontraban los niños, pues nos vimos obligados de alguna manera a crear la asociación, no solamente para defender el derecho de los abuelos, sino también el derecho de los niños, a ver a los abuelos y a toda su familia. ¿Qué está pasando a los niños tras las separaciones? Todos aquellos que por cuestiones económicas o por cuestiones de despecho, pues están utilizando a los niños evidentemente como moneda de cambio. Entonces la situación que están viviendo es muy complicada, muy complicada. La gente di Spagna è angosciata e si sente impotente, ma desidera raccontare le proprie storie a chi le vuole ascoltare. ¿Por qué he venido a la manifestación? Para acompañar a mi hijo que está en esta situación. ¿Y no puede ver a los niños, porque la madre de los niños, la ex de mi hijo, le denuncia de malos tratos y no, es completamente falso. ¿Y tiene una visita a...? No tenemos, no nos dejan. Vamos al colegio en el tiempo del recreo, que las señoritas son muy amables, muy cariñosas con nosotros, y en esos minutos podemos estar con los niños durante el recreo, algún día a la semana, no todos los días. ¿Cuántos abuelos y abuelas están actualmente impedidos de ver a sus nietos? Pues es que decirte una cifra en concreto es muy complicado, pero para que te hagas una idea, solo tienes que multiplicar por 2 los divorcios. Es decir, los abuelos paternos, todos están implicados de alguna manera. ¿Y qué ha sucedido con esa ley? Que algunos grupos feministas se la han apropiado como de ellos y están haciendo un uso fraudulento de esa ley. Es decir, están acusando a hombres de una violencia de género que no existe, es decir, creo que se hablaba este año de un 90 y tantos % de denuncia falsa, y que eso lo único que está haciendo es colapsar los juzgados, imputar a personas que no han cometido ningún delito y que esos niños se les vea apartado de toda esa familia que generalmente es la familia paterna. ¿Considera que algunos jueces están actuando de manera errónea? Sí, claro, porque somos herederos de esa tradición y por tanto se está diciendo que son las mamás las que deben estar siempre cuidando de los niños. De hecho hay un sector que se autodenomina feminista, que yo creo que son herederas de la tradición católica, de la sección femenina, del régimen político anterior, que realmente aquello no era feminismo, que impulsaba esto, que las mujeres nos quedáramos en casa a cuidar niños, e che ese era il nostro papel fondamentale nella storia. È difficile comprendere come la Spagna abbia accettato la distruzione di diritti e di famiglie di milioni di persone. Sono difficili da capire le ragioni del governo. Il giornale spagnolo El País ha pubblicato le statistiche delle donne uccise per mano del partner o ex-partner nel 2003. La Spagna ha il tasso più basso di donne uccise a paragone di altri paesi europei. Guardiamo ora i risultati ottenuti nei 5 anni di governo del Partito Socialista Spagnolo. Nel 2004, 48 donne sono state uccise dal loro partner o ex-partner. Nel 2005 60, nel 2006 68, nel 2007 71, nel 2008 69. La legge sulla violenza di genere non ha contribuito a diminuire il numero delle donne uccise. Se stimiamo i numeri della distruzione della popolazione spagnola, tenendo in mente le statistiche variabili che esistono, il danno è sconvolgente. Più di 3 milioni di persone hanno sofferto a causa della legge contro la violenza di genere del Partito Socialista Spagnolo. Con esta situación, ¿qué espera para España actualmente y para el futuro? ¿Qué futuro tendrá?
que la ley de violencia, que el enfoque del Código Penal del 2003 ha sido un fracaso. Es tan evidente como que después de 5 años no solo no ha mejorado la situación, sino que diríamos que incluso ha empeorado. Afirmo que ha empeorado. Hay más mujeres maltratadas, no llegamos a tiempo a protegerlas y además estamos maltratando a miles de niños, miles de abuelos y abuelas y miles de padres. Por tanto, no hemos arreglado un problema y hemos empeorado una situación porque ahora tenemos más de un problema. ¿Por qué he venido a la manifestación? Pues porque quiero que mi hija esté con su padre igual que con su mamá. ¿Y cuál es tu situación actual con la...? Pues mi situación actual, como la de muchos españoles, estamos apartados y estos niños están en orfandad legal. Y bueno, tenemos 4 días de cada 30 podemos ver a nuestros propios hijos, sin poder encargarnos de su educación. Entiendo que ellos les hacemos falta, lo mismo que ellos nos hacen falta a nosotros. ¿Existe discriminación en los juzgados españoles? Por supuesto, los juzgados españoles, no, es que es elemental, entre el 95 y el 97% de las custodias en los procesos de familia se dan a las madres. Y lo que se está haciendo en los juzgados de familia es conceder prácticamente casi siempre la guardia y custodia a las mujeres, y yo creo que esto es no un premio sino una condena, porque si las mujeres nos ocupamos en solitario del cuidado y la educación de los hijos, de prácticamente toda la responsabilidad, no tenemos más tiempo y más posibilidades de tener espacios personales y profesionales que son absolutamente imprescindibles para ser persona. Pues los niños, lo primero es que se ven privados de la mitad de su familia, no solo el padre, la mayoría de las custodias se dan a la madre, por lo tanto hablamos en términos generales, el padre es el que se ve privado de sus hijos, sino los abuelos, los tíos, los primos, pues al final pasa lo que pasa. Il sistema giudiziario spagnolo dà alle donne la libertà di perseguire gli uomini. Bueno, llevo 6 años aquí viviendo en un contenedor porque al jubilar, o sea, al separarme de mi ex mujer, pues la justicia, sin tener en cuenta las posibilidades económicas que tenía ella y tenía yo, pues me dejó en la ruina y no me quedó más remedio que venirme a vivir a un contenedor. ¿Por qué razón la situación es así? Pues está así porque en España, por circunstancias X, que cada uno tiene su teoría, se ha insertado de manera muy fuerte y muy contundente y ha logrado conquistar espacios de poder una ideología de género que al fin lo que es el odio al hombre. Y esa ideología de género, que es la que ha ido conquistando espacios de poder, es la que está causando este problema que en otras partes de Europa no se entiende, no se puede entender. 10 anni dopo il suo divorzio, Eufemiano ancora combatte contro le false accuse dall'ex moglie. Ahora mismo estoy cobrando 800 euros, 820 euros mensuales, y con eso no me da para pagar un alquiler de un piso que puede valer 700 o cosas así. Entonces no puedo, y además estoy pagando abogados de las denuncias falsas que me está poniendo. Estoy pagando 300 euros mensuales de abogado. La sua ex moglie ha presentato 8 false accuse. Lui ha vinto 6 delle cause intentate e 2 sono ancora in corso. Desde la separación a mí me pusieron una pensión para un hijo menor que no tenía, que mi hija menor tenía 30 años, de 100.000 pesetas. Entonces, al decir el abogado que yo no tenía hijos menores, pues se las pusieron a mi exmujer, que mi exmujer, debido a que yo puse el patrimonio a su nombre, es multimillonaria. Non importa come guardiamo gli esiti del desiderio di Zapatero di costruire una Spagna migliore con la legge sulla violenza di genere, di fatto è stato un fallimento. Il danno è fatto. La domanda viene spontanea. È corretto dire che la spinta reale per il governo socialista è stato il desiderio di mettere nelle mani delle femministe uno strumento di vendetta verso la parte maschile e simultaneamente distruggere le tradizionali relazioni familiari?
Es verdad que estos 4 años hemos hecho muchas cosas. Ante todo, una ley de igualdad que es la ley más avanzada en derechos de todas las democracias modernas que hay en el mundo. Y así me lo dicen, así me lo reconocen fuera de España. Y yo digo, es la ley que se merecen las mujeres en este país, la más avanzada del mundo. In ogni caso, il Ministero delle Pari Opportunità e l'Istituto per le Donne continuano il loro lavoro. Il ministro Bibiana Aido ha aperto nuovi tribunali dedicati alla violenza di genere e oggi la Spagna ha 91 nuovi tribunali solo per accogliere le innumerevoli denunce. ¿Consideras que los tribunales españoles están a violar la ley? Vamos a ver, los tribunales españoles de familia y de violencia de género están cumpliendo la ley de violencia de género. La ley de violencia de género hay serias dudas sobre su constitucionalidad, pero el Tribunal Constitucional ha establecido que la ley es constitucional. Sin embargo, lo que está claro es que esta ley puede violentar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en varios artículos, además el 8, el 6, el 14, ¿por qué? Porque ni hay procesos equitativos, los procesos además son muy lentos, perjudicando muchas veces, rompiendo el contacto entre el padre y los hijos hasta que se resuelve el tema penal, porque además no se respeta el principio de igualdad. Yo entiendo que es contrario a la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Considera usted que en este caso España está a violar los derechos humanos? Pienso que sí, que en los últimos años no hemos respetado, no hemos garantizado los derechos fundamentales de las personas. ¿Y en los casos de familia? Especialmente en los casos de familia. Privati dei diritti, gli uomini devono passare sotto questi tribunali di vendetta e venire puniti automaticamente. Ogni uomo è colpevole finché non prova di essere innocente. E in ogni caso la mediazione è proibita. Manolo se levantó y una señora juez le echó de su casa. No pasó nada. ¿A qué se llama la